4:08. Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del CONEP, el Consejo Empresarial, que tiene su octava gran convención empresarial los días 20 y 21 de este mes de octubre en el Hotel Jaragua. En el recién reinaugurado Hotel Jaragua. El sector empresarial va a definir su plan estratégico para los próximos 4 años. Los empresarios se planifican, se organizan, diseñan. Como debe ser. Caramba, los partidos deberían envidiarle. Paz, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos mis amigos del Sol de la Tarde. Aquí yo tengo muchos amigos. Demasiado. De mucho tiempo. Por eso hay demasiado cariño y jamás desdén. El sector empresarial, Rafael Paz, está en un buen momento en la República Dominicana. Ahora. Mira, quizás esa pregunta, de la mejor manera que te la puedo responder, es dentro del contexto de la octava gran convención empresarial. Y permíteme darte una visión de los objetivos de la convención, de qué hemos logrado antes con otras convenciones y cómo se va a manifestar eso que tú llamas buen momento. La gran convención empresarial es el principal evento de intercambio y concertación del sector empresarial de la República Dominicana. La primera fue celebrada en el año 1963, en febrero del año 1963, correcto. Y su última resolución fue crear precisamente lo que en ese momento fue denominado el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, hoy Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. El CONEP es producto de esa primera gran convención empresarial que agrupó a todos los empresarios de nuestra incipiente economía en aquel momento, de todas las provincias de la República Dominicana, y que arrojó una serie de propuestas que eran el resultado de la visión unificada de los empresarios. De esa convención y de otras salieron instituciones importantes como son el Infotep. El Infotep fue una propuesta de la primera gran convención de hombres de empresa, que era como se llamaba, la Bolsa de Valores de la República Dominicana, el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, el Consejo Económico y Social, el primer Plan Decenal de Educación. Se han celebrado 7 convenciones empresariales desde el año 63 hasta la fecha. Esta es la octava. Y el objetivo es producir una serie de propuestas para ser presentadas al Estado Dominicano, a los partidos políticos, con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo y concertación, e iniciar e influir e incidir, mejor dicho, en lo que son las propuestas programáticas de los partidos políticos. De esta convención vamos a sacar 47 propuestas que se concentrarán en 5 ejes de trabajo. Uno tiene que ver con aspectos monetarios y financieros, otro con infraestructura, productividad y competitividad, el otro eje institucionalidad, seguridad pública y política migratoria. El otro eje tiene que ver con sostenibilidad, uso de recursos naturales y recursos energéticos. Y por último, lo que tiene que ver con el capital humano, las regulaciones de la mano de obra, código laboral, seguridad social y todos esos aspectos que tienen que ver con las relaciones sociopatronales. El objetivo es precisamente crear las bases para la economía del futuro en la República Dominicana y presentarle al país lo que son nuestras propuestas integrales para solucionar los problemas de productividad, los problemas de competitividad, los problemas de desigualdad social que hay en la República Dominicana a partir de la acción de la empresa privada. Y también cómo podemos aprovechar de manera más inteligente, más eficiente nuestros recursos naturales y nuestro posicionamiento a nivel geográfico, geoestratégico y nuestro posicionamiento en la economía internacional. República Dominicana tiene muchos retos y la única manera de lograr avanzar va a ser poniéndole mucho cerebro, mucho trabajo, mucha unidad y mucho esfuerzo de parte los actores del partido, los actores del sistema Paz, son los partidos políticos. El poder se ejerce a través de los partidos, las nominaciones a través de los partidos. El CONEP entiende que es importante incidir en los programas, aunque los programas se echan de lado inmediatamente una organización llega al poder. Pero la relación con los partidos, y uno ve las dificultades con
la ley de partidos, agrupaciones políticas de régimen electoral y la ley de régimen electoral, esas dos, las dificultades que ha habido, a veces intenciones, compromisos en principio que luego no se concretan, y hay serias dificultades. Uno ve que a veces se avanza haciendo heces, pese a los partidos. Pero por el otro lado, a veces uno dice, bueno, pero los empresarios quieren gobernar ellos. Los empresarios, algunos le gritan que se constituyan en partido, otros dicen el principal partido. A veces hasta quieren sustituir a los partidos. Se les acusa. ¿Cómo lograr esa concertación respetando cada cual su terreno, sus espacios vitales? Porque no es bueno un empresario gobernando o sectores empresariales definiendo políticas sociales, políticas de Estado, ni tampoco es bueno un político que se haga muy, muy rico y quiera competir con los empresarios y sustituir sus roles. ¿Cómo compatibilizar esto? ¿Cómo armonizarlo? Bueno, el principal partido o la principal empresa se llama la República Dominicana, que es el espacio de todos. En ese espacio hay una diversidad de sectores sociales y uno de los más importantes o uno de los pilares de esos sectores sociales son los sectores económicos, el sector empresarial. ¿Cómo logramos una legitimidad en las propuestas del sector empresarial? Y ahí vuelvo al tema de la convención. ¿Qué hemos hecho para darle mayor legitimidad a todos estos planteamientos que hemos estado haciendo y realmente buscar en el tuétano de los sectores económicos a nivel nacional, en el territorio, la sustancia de las propuestas que hacemos? Hemos hecho varias cosas. Lo primero que hicimos fueron unas consultas provinciales. Fuimos a todas las provincias, a las principales provincias de la República Dominicana y consultamos en las provincias a los empresarios de las localidades. Fuimos al interior. Luego hicimos 4 consultas regionales. Una en Santiago, otra en San Francisco de Macorís, otra en La Romana y otra en Baní, buscando agrupar a las provincias y generar una visión regional de desarrollo a partir de la experiencia de los sectores económicos. Todo eso lo agrupamos y convocamos unas mesas de trabajo, 15 mesas de trabajo que integraban estos 5 ejes. Y cada una trabajó por 2 meses. Un conjunto de propuestas. En este proceso participaron más de 600 empresarios. 600 empresarios que son 600 dominicanos, que tienen la particularidad de ser aquellos que generan actividad económica y que tienen que bregar, dicho en buen dominicano, con el clima de negocios de la República Dominicana, que se tienen que enfrentar día a día a la institucionalidad para cosas tan sencillas como o tan complicadas como pagar impuestos, que tienen que bregar, y me gusta mucho la palabra bregar, tienen que bregar con el sistema eléctrico dominicano, porque para producir se necesita energía, o si no, se necesita una planta. Para eso hay que comprar combustibles, además de todo. También tienen que relacionarse con el medio ambiente, porque muchas de las plantas industriales, muchos de los talleres, incluso de metalmecánica, oficinas y todo, están ubicadas en nuestros recursos naturales, utilizan agua, utilizan aire y son parte de nuestro ecosistema. Todas tienen trabajadores. Es decir, lo que estamos hablando es un conjunto de propuestas presentados por los dominicanos que hacen actividad económica de distintos rangos, pequeños, medianos, microempresarios, que forman parte de las casi 200.000 empresas que componen al Consejo Nacional de la Empresa Privada a través de sus más de 50 asociaciones. Y esas propuestas están siendo concentradas, pulidas, trabajadas en un gran congreso nacional, un gran congreso empresarial que se celebra cada 4 años. Exacto. Y que pare un conjunto de propuestas. Estas propuestas van a ser presentadas, van a ser terminadas el próximo día 20, cuando inicia la convención, y presentadas al país y presentadas al presidente de la República, a los líderes de los partidos políticos, el próximo miércoles 21 de octubre en el Hotel Jaragua. Perfecto. Bueno, hay que comenzar por felicitar al empresariado, que debe darle envidia a clase política la forma en que trabaja el empresariado, que es como debería trabajar un partido político. Lo mismo no lo voy a repetir, así debería trabajar, llegar a unas conclusiones de la forma más democrática, pero no. 2 preguntas muy puntuales. Primero,
La revisión de excepciones. El 7% del Producto Interno Bruto deja de percibirlo el Estado por excepciones fiscales. De esas excepciones fiscales, muchísimas tienen que ver con medidas de protección al consumidor. ¿Estaría el CONEP dispuesto a una revisión detallada de esas exenciones a partir del resultado o no que hayan dado estas para el beneficio, para lo que fueron creadas, que es del consumidor dominicano, del pueblo dominicano? Esa pregunta es una. La otra es si se puede explicar por qué el CONEP, tan organizado, tan militante, que en el año 2011 tuvo una militancia político-empresarial tan fuerte en defensa de la Constitución de entonces, ¿no? De repente, 4 años después, mientras ocurría lo mismo, un compañero de trabajo y viejo amigo, apellido Jiménez, Cristian Manuel, por poco pierde la voz solicitando que el CONEP se expresara sobre esa modificación constitucional. Esas dos preguntas, por favor. La primera es muy sencilla. Yo les mencioné a todos que hay uno de los ejes de la convención que se llama facilitar recursos financieros y fiscales para estimular el crecimiento y el desarrollo. Dentro de ese eje se va a presentar una propuesta que tiene que ver con la estructura fiscal de la República Dominicana y cómo logramos que sea una estructura fiscal más manejable. El sistema fiscal, el sistema impositivo del país es tan complejo que la Dirección General de Impuestos Internos tiene que convertirse en un pulpo para poder fiscalizar, cobrar y dar seguimiento a la mayoría de los impuestos de la República Dominicana. Que hay que pegarle sellitos, sellazos. Y a veces mala sabe que chivo. Sí, sale más caro cobrar ciertos impuestos que el beneficio que va a dejar el cobro del impuesto. Lo otro es que aquí, aunque tú puedes decir, hay exenciones importantes en sectores determinados, aquí los impuestos son altos y todos lo vemos cada vez que salimos a comprar un bien o un servicio, cuando alguien trata de montar un negocio. Este era un tema, por ejemplo, que yo he hablado mucho con Anibelca y con Cristian, fuera de micrófonos y de cámara. Yo siempre le decía, ¿qué tan fácil es ser poder poner en marcha una pequeña empresa? Y cada uno de ellos me ponía su experiencia, porque, por ejemplo, para tener un programa propio de radio, de televisión, hay que tener una empresa, y hay que pagar impuestos, y hay que tener una relación con impuestos internos. Esa relación es difícil, porque además de todo, aparte de que las tasas son altas, los impuestos, es difícil pagar impuestos en la República Dominicana. Tú necesitas un abogado, necesitas un contable, cuando debería ser algo fácil. Si te van a quitar el dinero que tú estás produciendo, que te la pongan fácil, además de todo. No es bueno copiar, porque cada país tiene una realidad. Pero, ¿cuál, si lo has identificado, sería un modelo impositivo razonable y al cual deberíamos aspirar en República Dominicana en cuanto a que sea directo? No, sé que sí, solo era por su respuesta, en el sentido de que sea directo y de que, bueno, es impuesto, es duro, pero ¿cuál sería un modelo? Lo que pasa es que nos hemos desviado un poquitito. O sea, la pregunta es si está de acuerdo el CONEP en que esas excepciones que existen se siente con el Estado, con las autoridades competentes y hasta con las incompetentes, y se revisen una a una, porque creo que hay muchas justas y que han dado resultados, y otras que es fruto de la politiquería, el clientelismo, el facilitarle cosas a sectores cercanos a tal o cual gobierno. O sea, la pregunta, la repito, ¿está dispuesto el CONEP a esa revisión despacito con el Estado? Mira, la respuesta tú la vas a tener el próximo miércoles, cuando nosotros presentemos los resultados de los ejes y de las mesas de trabajo, y cuando salgan las resoluciones que tienen que ver con ese eje que yo te acabo de presentar. Si yo respondo ahora mismo, estoy poniendo delante la carreta de los bueyes, porque todavía la propuesta que vamos a hacer para eso tiene que ser aprobada definitivamente por las mesas de trabajo y tiene que ser aprobada por la Asamblea y presentada al país. Antes de eso, y antes de continuar con las preguntas que tengo pendientes, hay una cosa muy importante que tengo que decir. La convención arranca con un almuerzo y termina con un almuerzo. En el primer almuerzo va a haber una conferencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, que viene invitado especialmente por nosotros, sobre alianzas público-privadas y sobre
energía y los distintos temas que están vinculados a la convención. ¿Por qué? Porque esta convención empresarial de este año es el primer evento en un país de América que incorpora los lineamientos del Diálogo Empresarial de las Américas y de la Cumbre Empresarial que se celebró en Panamá a principios de año y que es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que a través de la Convención Empresarial nosotros estamos siendo los pioneros en el continente en incorporar los lineamientos de ese gran diálogo que se dio a nivel supranacional y que ahora tiene que filtrar a los países. De hecho, en los pactos tanto eléctrico como educativo se insertaron las alianzas público-privadas. Antes de la pregunta de Elizabeth, el silencio terrible del CONEP ante la reforma constitucional. ¿Qué pasó? Parecieron esfumarse Después de los una empresarios. tan sonora en aquellos Bueno, yo creo que, mira, y yo me voy a atrever a responderte esa pregunta que ustedes normalmente la hacen aquí. Yo siempre escucho cuando la hacen. Pablo siempre habla de ese silencio y Cristian lo secunda constantemente y se arma todo y viceversa. un coro con el tema. En el año 2011 había una diferencia. Y en su momento lo reclamamos y el CONEP habló al final en el almuerzo de la Cámara como un tema de respuesta a preguntas. En un momento se dijo que estaban en la reforma del Código Laboral, después en la discusión salarial y otras agendas, pero solo fue así, fue un silencio muy ruidoso. Mira, hay una diferencia en cuando se transgrede una norma a cuando se modifica una norma. En el año 2010 se había aprobado una constitución con una disposición determinada. Si se quería variar eso, el procedimiento correcto era modificar la Constitución. Sí. En el año 2015 se modificó la Constitución con un objetivo político determinado. Y esa fue una decisión política de la administración. En el 2011 lo que criticamos fue la intención de desconocer lo que se había aprobado en la Constitución, que recién se había aprobado en el 2010, versus querer cambiarla. No. La crítica fue, y yo entrevisté varias veces al presidente con el de entonces, era la misma. O sea, es inaceptable que el PLD, para llevar a su mejor candidato, pretenda modificar la Constitución a menos de 2 años de haber sido promulgada. Un año. No, tenía año y pico, no había llegado. No había llegado a o sea, los el 2 argumento era, y puedo decirlo y lo repito porque yo estaba de acuerdo, y por eso entrevisté varias veces al presidente, lo llevé a los 2 programas, con la posición del CONEP. Y porque estaba de acuerdo con la posición del CONEP de que era inaceptable, que todo este tipo de cosas, es que y creo que a Cristian le pasó lo mismo, sí. A uno le llamó tanto la atención, porque entonces, así como yo invitaba al presidente del CONEP y quería que en el 2011, ahora lógicamente, periodísticamente, era un filón. Yo quiero hablar con el CONEP, pero ni habló conmigo, ni con Cristian. No, ni con nadie, no habló. Bueno, no habló. Yo no estaba en el CONEP en ese momento, o sea que yo no puedo dar testimonio de tus palabras. Así que Ni paz. lo importante es te voy a enviar importante las entrevistas con ese. Tú deberías hablar con Manuel Díez, que era el presidente del CONEP en ese momento. No, porque él solo tenía que hacer. Y refrescarlo. Pero mira, de hecho, hay algo interesante. Manuel, que era el presidente del CONEP en ese momento, y se me había olvidado decirlo, es el coordinador de esta convención empresarial. Que es historiador. Y a Manuel le ha correspondido armar todo el proceso de la convención junto con el equipo del CONEP, y además de todo ha contado con el apoyo de 5 coordinadores de los ejes que hemos hablado. Pero uno de ellos nombrarlo vocero del CONEP para la lucha por la no modificación constitucional. Joel que fue Santos, brillante en el 11. Jochi Vicente, Roberto Herrera, Circe Almanzar y Servio Tulio Castaño son los coordinadores de los muy Sí. buenas personas. Adelante. Rafael, ayer se reunieron Michelle Martelly y el presidente Danilo Medina. De hecho, de los puntos que trataron, el único que me parece fructífero realmente, porque la veda no se pudo llegar a un acuerdo definitivo, fue el tema de apoyar la iniciativa binacional Quisqueya. Una iniciativa de empresarios haitianos y empresarios dominicanos. De hecho, le di los créditos a esos empresarios en el día de ayer por esa reunión. Todos sabemos que ahí hubo
una presión empresarial para que la reunión sucediera, una gestión empresarial. ¿Es Quisiera... una afirmación o una pregunta? Es una Dice afirmación. Quisiera saber... Yo se la hago como pregunta, me uno a Quisiera tu saber turno. bueno, primero, si hubo esa gestión empresarial de ambos países y cuál es tu opinión de ese encuentro del día de ayer, la opinión del CONEP, de si realmente ese encuentro es fructífero, qué va a pasar con la veda de productos, con la comercialización entre Haití y República Dominicana, que es tan importante. Y mi segunda pregunta, ya para que también me la respondas, es la posición del CONEP con respecto a la ley del notariado. Hoy vimos que varias asociaciones de bancos sometieron un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la opinión de ustedes como sector empresarial sobre la nueva ley de notariado? Mira, voy a comenzar por el final. La posición del CONEP sobre la ley del notariado se expresó en un comunicado que publicamos en todos los periódicos del país, pidiendo que esa ley fuera suspendida en cuanto a sus efectos. ¿Por qué? Porque prácticamente multiplica por 800 los costos de notarización de una serie de actos que son importantísimos para la vida nacional, no solo para las empresas, sino para todos los dominicanos. Convierten el acto notarial en un acto exclusivo y excluyente, además de todo, por los costos que implican, y encarece el acceso a una serie de bienes y servicios que son importantísimos para el país. Por ejemplo, las viviendas económicas. Una vivienda económica de bajo costo se encarece en más de 26,000 pesos solamente por la notarización. Y eso alguien puede verlo como como un monto bajo. ¿Más de cuánto? Más de 26,000 pesos. Es el impacto solamente de lo que hay que pagar por notario a la hora de comprar una vivienda económica. Estamos hablando de un porcentaje importante del costo de la vivienda. Una vivienda que cueste 1.9, que cueste 1.2 millones de pesos, 2.3 millones de pesos. Solamente de notarización va a tener que pagar. Paso un paréntesis. Los gastos de cierre, ¿qué son? Enumerados brevemente. Cuando un banco uno brega con una vivienda, gasto de cierre 15,000, 20,000 pesos. ¿Qué es eso? Depende. ¿Qué contiene? Los gastos administrativos del proceso de cierre de un préstamo. Ajá. Pero eso... ¿Qué más? Eso, también el notario. Eso incluye... No, el notario es aparte. Eso es otra cosa. Porque el notario se paga aparte. El gasto son notarial. Como 200, 300 pesos. No lo sé. Tendrán unas tarifas que negocian como normalmente se negocian las cosas. Por paquete. Se ponen de acuerdo los dos actores privados que están involucrados en el proceso. Y cada cual pone sus tarifas. Pero uno no puede llevar Pero las notario. tarifas... Imagínate, Cristian, que a ti como periodista te pongan las tarifas por ley. Y que tú aquí ya no puedes negociar con la emisora cuánto es que vas a recibir por la prestación de tu servicio, en el caso de que sea, sino que lo determine una ley. La actual ley está previsto. Y dice, a partir de tal monto negocian. Pero está previsto, lo que pasa es que es del 62 y el costo mínimo de un servicio son 25 pesos, que creo que es un plátano. Sí, yo creo que sí, pero si le preguntamos a la gente si está dispuesta a que le aumenten los gastos o los costos de todos los servicios legales que reciben y de todos los documentos que tienen que sacar, como por ejemplo la legalización de un título universitario, el permiso para que pueda salir su hijo del país cuando están divorciados, todo eso hay que notarizarlo y ahora tiene un costo muy superior al que tenía antes. Entonces, si tú estás de acuerdo con que la gente pague mucho más porque simplemente hay que garantizarle a un notario que reciba unos ingresos como una renta determinada, bueno, pues yo te felicito. ¿Esa es la razón, pero yo creo, o fue la que se expresó hoy ante el Constitucional del sistema financiero? Yo creo que hay muchas razones y todo lo que hemos conversado aquí, yo creo que son una suma de esas razones. Hay muchas razones que hacen necesario que esa ley sea suspendida. Rafael, y no suspendida, la otra derogada. pregunta. La de la iniciativa binacional Quisqueya, ¿hubo diligencia de los empresarios de ambos países para que esa reunión se diera? ¿Qué va a pasar a partir de la reunión? Siempre el diálogo es importante entre los países, nunca hay que romper el diálogo. Si tú rompes el diálogo, el único recurso que queda es la fuerza. Y ya desde 1948, la guerra es un recurso descartado entre los estados, ¿verdad que sí? Entonces, estoy hablando desde la Segunda Guerra Mundial.
desde Bretton Woods. Entonces ustedes tuvieron, ya los estados no. ¿Ustedes se identificaron o promovieron esa iniciativa? Yo creo que todo el país sensato promueve que su país, cuando tiene un socio comercial que es de importancia, y Haití es un socio comercial importante. Una pregunta de interés. Que se busque una solución. Un momentito. Disculpa, Luis, es una pregunta que esperan. Esta es una pregunta cuya respuesta la esperan la mayoría de los dominicanos. No hay duda, la República Dominicana aparece entre los países con mayor tasa de crecimiento económico en la última década. Inclusive para este año posiblemente encabezará el contingente de crecimiento económico en la región del Caribe. Ahora bien, también los informes publicados por algunos organismos internacionales como el Banco Mundial plantean que en nuestro país se dan los mayores niveles de inequidad y desigualdad. El propio presidente de la República recientemente ha planteado que con los bajos salarios que se pagan en la República Dominicana no hay forma de avanzar. ¿A qué sector piensan ustedes que se dirigía el presidente de la República cuando hablaba de inequidad salarial? ¿A qué sector? No eran los empresarios. ¿Quiénes son los empresarios? Lo que producen riqueza, bienes. ¿Cuántos empresarios hay en la República Dominicana? Muchísimo. ¿Cuántos? No tengo idea. 685,000 contabilizados. Okay. ¿Qué porcentaje de esos empresarios son microempresas? No, la mitad, más de la mitad. Más de la mitad. Bueno, más de la mitad, ¿verdad que sí? Esta inversión de papeles. Entonces, está fuerte, de esa mitad que son micro, estamos hablando de empresas pequeñas y de subsistencia. ¿Tú crees? 97. ¿Cuántas de qué porcentaje? 97, ¿verdad? ¿Y qué porcentaje de los trabajadores trabajan para microempresas? Mucho. Pero usted Más tiene del esa 50. respuesta. Un 56%, o sea, 57%. 57% según las cifras oficiales. Sí. ¿Están en condiciones las microempresas de la República Dominicana de asumir un aumento de salarios con la estructura de costo que tienen hoy? ¿Y las grandes empresas? Tienen salarios muy por encima de las micro. Aprovecho. Y muy por encima del salario mínimo. ¿Ustedes no se sienten aludidos por la queja del presidente? Te digo todo esto para explicarte que todo siempre tiene una razón. Muy grande. Y tu pregunta es excelente porque me permite incluso conectarla con la gran convención empresarial. Ay, mi madre. ¿Le van a buscar solución en la convención Nosotros al tema vamos a hacer de un conjunto de propuestas que permitan que la economía dominicana pueda generar mayor bienestar para los dominicanos. Rafael. Porque si algo estamos claros, todos, es que los países que no mejoran sus niveles de equidad no pueden avanzar de manera sostenible. Ahora, para llegar a esa equidad, atención, Antonio, hay que tomar decisiones. Rafael, a mí me las mujeres encanta, ganan más bajo que los hombres. Elizabeth, me encanta que el CONEP esté tan claro en que con estos salarios de miseria no vamos a ver a Linda. Pero para concluir, quisiera que retomaras la pregunta que te hice. No. Yo no tengo No. salario. No trabajen solo, ¿cómo puede Pero ser? ven acá, Solo, muchacho. Estoy Pero preguntando eso. Ahí hay bienestar. Estoy preguntando. Ok, que entonces va. yo te voy a responder, pero sobre todo para que no te conviertas en el Me gusta entrevistador. provocarla, ¿verdad que Pero sí? sobre todo para que no te conviertas en el entrevistador. Familia Yo no Mariotti. tengo salario de Familia miseria, Mariotti. pero la mayoría de los dominicanos, incluyendo profesionales de mi nivel y de mejor nivel que yo, tienen salarios de miseria, pagados por el sector empresarial y pagados por el gobierno. Eso es lo que yo lamento. Ahora te pregunto, retomando lo que dije anteriormente, ¿cuál es el modelo? Tomando en cuenta las diferencias, no podemos estar imitando a los países así como así, pero ¿cuál sería un modelo que República Dominicana debiera tener para fines de hacer más humana, aunque suene extraño cuando hablamos de impuestos, más directa, más práctica, el tema impositivo? El modelo es el de los países que se han sentado de manera seria ¿Cuál? a analizar. ¿Cuál? No, es que no, Rápidamente. porque tú lo que estás. Que Colombia, Chile quizás, No, porque esos países llegaron a su modelo construyendo Guatemala. algo conforme a sus circunstancias. Entonces, antes del modelo colombiano, del modelo guatemalteco, del modelo chileno, no había ese modelo. Ellos lo construyeron. Nosotros tenemos que sentarnos como se sentaron ellos, a analizar nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras potencialidades y a definir una estrategia seria, sin populismo, sin temor, sin preconcepciones.
¿Confían en este gobierno para llegar a ese acuerdo? Y el primer paso para eso es que cada sector defina una agenda. Por eso nosotros hemos iniciado este proceso de la Gran Convención Empresarial para definir nuestra visión país, para presentarle a la República Dominicana una propuesta seria de solución de los problemas, con la vocación de iniciar un diálogo con el sector gubernamental, con los partidos políticos, con la sociedad entera, para ir punto por punto, sin demagogia, sin populismo, sin oportunismo, sin irresponsabilidad, solucionando los temas esenciales de la economía dominicana y de la sociedad dominicana. Gracias, Paz. Gracias a Rafael ustedes. Paz, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Hemos creado un monstruo. Cami fuera, Mauricio.